tantas oportunidades que nos da de vida, y que podamos compartir con ustedes este testimonio para decirte que yo conozco al Dios que me rescató, al Dios que me salvó, al Dios que me dio una oportunidad de vida, una oportunidad de cambio. Todo empezó cuando yo tenía 6 años en un pueblo llamado Arada, Santa Bárbara, un pueblo bastante, pero bastante lejos. Bueno, Santa Bárbara es un pueblo hermoso ahora, pero en aquellos entonces un lugar donde solo miraba pobreza, miseria alrededor mío. Y vivía con una familia, pero con escasos recursos, pero muy honrados y trabajadores. Un día mi abuela dice, voy a irme a trabajar a San Pedro Sula y voy a ir a ver qué hago por ustedes. Y se fue. 4 o 5 meses después regresa a la casa y regresa diciéndole a mi madre, me voy a llevar al muchacho, al mayorcito, me lo voy a llevar. Y mis hermanitos, que quedaban 2 pequeños, lloraban para que yo no me fuera. En ese periodo de 4 o 5 meses que nosotros quedamos solos, mi madre, una mujer con una enfermedad bastante fuerte, con una miopía terrible en su vista, de 3er grado, casi no podía ni ver, pero ella, con el afán de querer sacarnos adelante, éramos 3 niños, prácticamente solo con mi madre. Y algo que me llena de mucho gozo contar este testimonio es que miré a una mujer esforzada, a una mujer que nunca se detuvo, una mujer que dijo, vamos para adelante a pesar de cualquier cosa, a pesar de las situaciones. Ella salía, tocaba las puertas, decía, denos de lavar. Y en aquel entonces eso de lavar ajeno era un poco tedioso, porque la gente no confiaba, y al final pues le daban, me acuerdo yo que compartían con nosotros rimeros de tortilla sin nada. Yo decía, ¿por qué le dan solo tortillas y ella está lavando? Y ella me decía, hijo, lo que nos den es bueno, siempre y cuando podamos sobrevivir. Y un día me dice, váyase a una hacienda para que le regalen suero para poderlo hervir y sacar el famoso requesón. Y así comíamos. Pero un día mi madre le dice a mi abuela, lléveselo. Para mí fue una experiencia, porque mi abuela en aquellos entonces, en su mente, en sus pocas posibilidades, dijo, le voy a poner a estudiar, lo voy a poner a algo este muchacho, porque Dios pone una gracia en cada uno de nosotros. Y entonces ella me trae para San Pedro Sula. Yo gozo cuando cuento mi testimonio en parte, porque cuando me subí a aquel autobús, cada vez que frenaba, yo pegaba aquellos gritos porque nunca había salido en un autobús. Y la gente se reía y le decían, señora, por favor, saque más a ese niño. Y entonces, algo que me impacta es que mi abuela me lleva a un bordo de Río Blanco, colonia pegada al Roble. Y me dice mi abuela, sea educado, sea honrado, aquí usted tiene que saludar a todo mundo. Y algo que me impresiona es que mi abuela me dio esos principios. Yo saludaba, pero los primeros días fueron días de amor. Para aquellos jóvenes que se quieren ir de casa, para aquellos jóvenes que se quieren ir, para aquellos jóvenes que de repente están cansados de estar con sus padres. Los primeros días de amor, pero después vino el sufrimiento. Y un niño que me miraba sufrir me decía, óigame, ¿y usted por qué hace tanto? ¿Por qué lo golpean? ¿Sabe qué? Lo invito a pedir a las calles. Desde los 6 años, y yo le dije, ¿a pedir? Sí, me dice él, nos vamos a ir a pedir a las calles. Y desde los 6 años hasta los 13 años, yo vi un niño de la calle durmiendo bajo puentes, durmiendo en cantinas, comiendo desperdicios. Yo entrar a una cantina y comerme el desperdicio de un alcohólico, un fresco mosqueado, para mí era normal, ¿verdad? Eso es lo único que yo podía tener en aquellos entonces. Entonces, este niño me dice, hay que pedir en las casas, usted tiene que poner esa cara de hambre, y hasta me enseñó técnicas de cómo pedir. Y me acuerdo que éramos 2 niños pidiendo en las calles. Pero a los 9 años sucede algo bastante doloroso para mí. Un guardia de seguridad de un taller me dice, oigan, me dice, ¿y ustedes dónde duermen? Yo le dije, dormimos en las calles, donde nos agarra la noche. Entonces me dice, ¿por qué no duermen acá en el taller? Y ahí empezó a marcar mi vida aquella situación, porque aquel hombre, cuando nos dio de dormir, nos metió en carros diferentes, y a mí me tocó
la parte donde que Él entra y me abraza no como un padre, sino que me abraza como alguien perverso, abusando sexualmente a los 9 años de edad. Yo deseaba quitarme la vida. Yo tenía un trauma acercarme a la gente. Yo cuando miro jóvenes callados, cuando miro jóvenes que verdaderamente se les mira en sus rostros aquella situación, algo están escondiendo y no lo pueden decir. Y me acuerdo que me dijo ese hombre: no te preocupes, aquí nadie se va a dar cuenta. Y yo cruzaba bulevares sin ver para que un carro terminara con mi vida. Pero algo que siempre he dicho, que cuando Dios tiene un propósito para tu vida, no importa si las mismas puertas del infierno se cierran, Dios es un Dios poderoso para levantarnos, un Dios que pudo cumplir su propósito. Me quise suicidar en el puente de Río Blanco, como 4 de la mañana me puse en aquel puente y me puse de frente para quitarme la vida. Y cuando yo decidí quitarme la vida, a lanzarme al vacío, un aire me empujó hacia atrás y caí sentado. Ese era el ángel de Jehová, que no era mi tiempo para morir. No era mi tiempo para despedirme de este mundo, porque tenía un propósito que hacer en esta vida. Tenía un propósito por el cual cumplirlo. Y la palabra dice: Jehová cumplirá su propósito y no desamparará la obra de sus manos. A los 9 años, se imagina, abusado sexualmente, una vida terrible, dura. Un niño me dice: óigame, su madre lo está buscando, porque yo tenía 4 años de estar en las calles de San Pedro Sula, rodando, durmiendo bajo puentes, durmiendo donde podía. Y ese niño me dijo, dice su mamá que si lo mira, que si me miraba a mí, le dijera que se fuera para la casa. Esa noche tomé la decisión de regresar a mi madre, que se había venido del pueblo, porque le habían mentido. Yo no estaba ni estudiando, no estaba haciendo nada. Yo simplemente era alguien que había desaparecido. Y yo miré a mi madre sufrir muchas veces, demasiadas veces. De hecho, mi madre, me acuerdo que cuando la abracé por primera vez después de 4 años, aquella mujer lloraba y me dijo: nunca más te vas a volver a ir a las calles. Vamos a ir a hacer lo que hacíamos en el pueblo, lavar ropa, hacer de todo. Una noche regresábamos con 16 lempiras en nuestras bolsas y agarraron 5 hombres, agarraron a mi madre y la violaron frente a mí. A mí me taparon mi boca y me golpearon, y a ella la violaron. Y aquellos hombres la dejaron casi muerta. Pero algo que pude ver es que la misericordia de Dios siempre me guardó, siempre me cubrió, siempre estuvo ahí. Esa noche fue una noche trágica para mi vida, porque pude observar cosas que no debía. Y como pasó el tiempo, de 13 años me pasa la otra situación. Estoy rápido con el testimonio, pero te estoy llevando por partes importantísimas que debes de saber. El Dios que yo conozco ahora. De 13 años yo sigo en las calles, y un día en el Monumento de la Madre, en la gasolinera Texaco, yo estoy limpiando vidrios, un hombre baja el vidrio y me dice: ¿quieres comer? Y yo le dije: sí, yo quiero comer. Y me dijo: subite. Y me subí a su vehículo y me llevó a un restaurante. Me acuerdo bien del restaurante. Y cuando aquel hombre me dio alimento, me llevó a su casa de habitación. Y aquel hombre que yo conocí como de unos 28 años se convirtió ahí mismo en un travesti. Salió y empezó nuevamente a acosarme, hasta el punto que prácticamente era su juguete sexual, y me tuvo secuestrado por 4 meses consecutivos de lo que este hombre estaba haciendo en mi vida. Pero a los 5 meses yo me logré escapar, y algo que pude ver fue la mano de Dios, cómo me libró de aquella situación. Pero lo que no me daba cuenta es que algo grande iba a hacer Dios por mi vida. Estaba yo en esta situación cuando a los casi 15 años yo caigo grave en una cama. Yo no sabía por qué, y me di cuenta que el hombre con el cual yo había estado había muerto de SIDA, y yo estaba muriendo en una cama a los 15 años de vida. Y a mi madre se le acercaba gente y le decía:
señora, vaya, busque el ataúd porque su hijo se va a morir.